Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos una misión muy especial, diseñada a medida para explorar un concepto que, francamente, creo que altera la forma en la que entendemos la salud mental, física y nuestra relación con el entorno. Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. Sí, porque, a ver, si alguna vez ha habido esa sensación de agotamiento total tras una reunión o, no sé, una saturación absoluta al leer las noticias, la respuesta instintiva suele ser querer levantar un muro de hormigón entre el mundo y nosotros. Ya, aislarse por completo, cortar por lo sano. Exacto, aislarse. Pero, ¿y si el problema no es que el mundo sea demasiado intenso, sino que la herramienta de protección es la equivocada? Hoy vamos a analizar un documento fascinante, del 30 de marzo de 2026, que proviene de Mil Aulas, titulado Las celosías, Sistema Vivo de Curación Integral. Y la premisa básica es que no necesitamos muros más gruesos, necesitamos un filtro mejor diseñado. Y el documento hace algo muy inteligente desde la primera página. Toma un concepto que es puramente de la arquitectura tradicional y lo convierte en un mapa de supervivencia biológica y psicológica. De hecho, lo define con una frase que marca el tono de todo el análisis. Vale, vamos a desgranar esto porque es clave. Pues dice textualmente que estas estructuras son ventanas del alma que filtran la luz de la verdad, permitiendo observar el mundo exterior sin perder la conexión con el interior. ¡Qué bonito! Aunque, a ver, cuando leo la palabra celosía, mi mente se va inmediatamente a la arquitectura del sur de España o del mundo árabe, ¿no? Esos paneles de madera tallada o piedra geométrica en las ventanas. Claro, la alhambra, los patios andaluces. Eso es. Pero el texto no se queda en la decoración para nada. Lo utiliza como un mecanismo biológico. Argumenta que a todos los niveles, desde lo físico hasta lo planetario, el ser humano es, o debería ser, una celosía. Una estructura viva, sí. Porque sin esta estructura, sin filtros, sin control, somos víctimas del caos. Cualquier tormenta nos arrasa llenándonos de excesos, de deficiencias, de toxinas. Esa es precisamente la falla fundamental del muro. A ver, un muro de hormigón te protege del viento, sin duda, pero también te deja a oscuras y sin oxígeno. La celosía, por el contrario, no es ni un bloque sólido ni un espacio completamente vacío. Es un punto intermedio, ¿no? Exacto, es una estructura inteligente de entrecruzamientos. El texto detalla 7 funciones vitales de este diseño y resulta crucial entender su mecánica antes de aplicarlo a la mente humana. Por ejemplo, la primera función que menciona es la ventilación natural. Tratando de visualizar cómo operan estas funciones de manera conjunta, o sea, en el mundo real, se me ocurre una analogía bastante cotidiana. A ver, cuéntame. Es la diferencia entre salir a correr bajo una tormenta con un chubasquero de plástico grueso frente a llevar una chaqueta de un tejido técnico moderno tipo Gore-Tex. Ah, muy buena, sí. El chubasquero tradicional es un muro. Es totalmente impermeable. La lluvia no entra. Pero a los 10 minutos estás empapado en tu propio sudor porque no hay ventilación natural. Te asfixias por dentro. Lo fascinante de esto es que esa analogía encaja perfectamente con el desarrollo del texto. El tejido técnico actuaría como la celosía. Permite que el calor interno, ese fuego metafórico, tenga aire para respirar sin que la lluvia lo apague. Claro, te protege pero te deja respirar. Eso es. Y además de esa ventilación, el documento introduce una segunda función, el tamiz de luz, que es una protección pasiva. Piensa que una ventana abierta de par en par deja entrar toda la luz del sol, lo cual deslumbra y quema. El tamiz regula la dosis exacta de lo que el sistema puede procesar. O sea, te quita el deslumbramiento pero te permite ver los colores. Entiendo. Y supongo que aquí es donde entran las otras características que menciona el autor, como la belleza o la privacidad, ¿verdad? Ver hacia afuera sin quedar completamente expuesto. Tal cual. La privacidad es un mecanismo de defensa súper sofisticado. Permite la observación del entorno manteniendo el núcleo a salvo. Pero bueno, el documento añade 3 funciones mecánicas más que son vitales. ¿Cuáles serían? Pues la belleza, que ojo, no es un lujo estético, sino la armonía visible de la estructura. Luego la flexibilidad controlada, que dicta la capacidad de abrir o cerrar el poro según la necesidad. Y la forma, que canaliza la energía para que no se disperse. ¡Qué completo! Sí, y todo esto culmina en la 7ª función, que diría que es la más revolucionaria, la resistencia activa o antifragilidad. ¿Antifragilidad? Fíjate que este concepto es clave en muchas disciplinas hoy en día.
Significa que el tejido no solo soporta el viento, sino que la tensión de la tormenta aprieta los nudos y hace la estructura más fuerte, ¿no? Mecánicamente así es. Si la red está bien tejida, el impacto no la quiebra, la reconfigura, aprende de la adversidad. Y este es el puente lógico que utiliza el autor para pasar de la arquitectura al primer gran bloque de nuestro análisis, el cuerpo humano. Entramos en materia entonces. Sí, porque si entendemos que la celosía filtra lo nocivo y aprovecha la tensión para fortalecerse, podemos ver cómo opera esto en la dimensión física. Claro, el texto establece que el cuerpo es el territorio base. Y aquí habla de cómo nuestro organismo tamiza constantemente el alimento, el descanso y, sobre todo, el estrés. Utiliza el concepto del estrés hormético, que me parece una demostración perfecta de la antifragilidad en tiempo real. Es que el estrés hormético es el ejemplo biológico por excelencia de una celosía en funcionamiento. Hablamos de dosis graduadas de estrés que provocan una respuesta adaptativa. Como en el deporte, ¿no? Exactamente. Pensemos en el levantamiento de pesas o incluso en el ayuno intermitente. Si expones al cuerpo a una carga enorme sin ningún tipo de filtro ni preparación, el músculo se desgarra. Eso es carecer de estructura. Un exceso total. Claro, y por el contrario, si te encierras en una cama y evitas todo esfuerzo físico, el músculo se atrofia. Eso es construir un muro. La celosía permite que entre la cantidad justa de microroturas para que el cuerpo, al repararlas, genere un tejido muchísimo más denso y fuerte. Igual que un hueso, que se calcifica con más fuerza después de una fractura. El dolor físico, entonces, deja de verse como un fracaso del sistema o una condena absoluta, y pasa a ser simplemente información fluyendo a través de la red. Eso es, un feedback necesario. Ahora bien, si esta es la mecánica para lo puramente físico, ¿cómo se traduce esto a algo invisible? Porque el documento pasa inmediatamente a la dimensión energética. Habla del fuego que anima todo, refiriéndose al prana o al chi. Sí, y advierte de algo que suena muy habitual en entornos laborales modernos, el vampirismo energético. Madre mía, la de gente que sufrirá esto sin saberlo. Muchísima. El vampirismo energético ocurre cuando un individuo opera sin una celosía en su campo de interacción. Imagina una persona en una oficina que absorbe la ansiedad de sus compañeros, la presión de sus superiores y el caos del entorno sin ningún tipo de contención. Una esponja, vamos. Su campo es poroso y todo le entra. Tal cual. Y la consecuencia mecánica de esta falta de tamiz es el síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout. El sistema colapsa porque la energía se dispersa sin control. O sea, no hay una estructura que dicte un hasta aquí llega mi responsabilidad y aquí empieza la toya. Eso es. El texto lo explica basándose en la flexibilidad controlada que mencionábamos antes. Una celosía energética sana sabe cuándo operar en un ciclo yang y cuándo retirarse a un ciclo yin. Qué interesante esto de los ciclos. Es fundamental. El ciclo yang representa la expansión, el gasto de energía, el fuego empujando hacia afuera a través de los huecos de la celosía para actuar en el mundo. Pero claro, eso es insostenible si no va seguido de un ciclo yin, que es el recogimiento, la recuperación y el descanso protegido detrás de esa misma estructura. Entiendo. La incapacidad de alternar estos ciclos es lo que acaba destruyendo el sistema nervioso. Exactamente. Y esto nos lleva directamente a la tercera chispa de este fuego interno, que el autor define como la fuerza de voluntad. La describe como fuego dirigido. Y aquí, fíjate, confieso que el documento lanza un dardo directo contra la cultura moderna del desarrollo personal. Un dardo envenenado además. Total. Hoy en día la norma parece ser que si quieres lograr algo, ya sea perder peso, escribir un libro o cambiar de carrera, tienes que publicarlo en tus redes sociales para crear un supuesto compromiso con tu entorno, o sea, anunciarlo a los cuatro vientos. Pero el texto contradice esa práctica basándose estrictamente en la función de la privacidad de la celosía. Argumenta que la voluntad profunda no se anuncia, se ejecuta. Que a nivel neurológico y psicológico esto tiene muchísimo sentido, ¿eh? Total sentido del mundo. Cuando alguien declara un objetivo con mucho estruendo, el cerebro recibe una dosis inmediata y barata de dopamina debido a la validación social temprana. Te dan un montón de likes y ya te sientes realizado. Exacto. Esa validación actúa como un viento fuerte que, al carecer de la protección de la celosía, apaga la llama de la voluntad antes de que tenga fuerza suficiente para arder por sí sola. Es decir, te sientes recompensado por la intención, no por el trabajo.
El fuego se apaga porque le abriste de par en par la ventana antes de tiempo. ¡Qué barbaridad! Por eso el autor insiste en que lo que se cultiva en el silencio de la privacidad estructural suele cumplirse. La intimidad protege la intención. Me parece una conexión brillante, de verdad. Hemos visto cómo la celosía protege el fuego interno, ¿vale? El cuerpo físico, la energía vital y la voluntad. Pero el documento transiciona ahora hacia el elemento opuesto. Habla del agua. El agua como metáfora de nuestra identidad, sí. Y más concretamente, de la dimensión emocional y mental. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Piensa que el agua es una fuerza de la naturaleza implacable. Sin un cauce, sin una estructura que la dirija, inunda el terreno y lo arrasa absolutamente todo. Un tsunami emocional. Claro. Y por otro lado, si se topa con un muro ciego y se detiene por completo, el agua se estanca y termina pudriéndose. La celosía emocional es ese cauce que permite que el agua fluya para nutrir la tierra sin ahogarla. Vale. Me voy a detener aquí un segundo porque el concepto de tamiz emocional a veces lementa ciertas sospechas. Desde fuera decir que debemos filtrar nuestras emociones puede sonar a una forma elegante de justificar la represión, ¿no crees? Es un riesgo, sí. O sea, ¿no es esto simplemente anestesiar lo que sentimos para ser más productivos o incomodar menos al resto? Es una distinción crítica que el texto aborda directamente. Fíjate, la represión es el equivalente al muro de hormigón. Cuando reprimes, construyes una presa que eventualmente va a ceder ante la presión del agua, provocando una catástrofe brutal. Te rompes por dentro. Exacto. La celosía emocional, sin embargo, no protege del sentir, protege para poder sentir mejor. Un ejemplo clarísimo es el procesamiento de un duelo, El dolor por una pérdida profunda. sin que esa tristeza desintegre su identidad por completo. El autor menciona el síndrome de Hamlet para ilustrar la falta de esta estructura. La duda constante. El ser o no ser. La oscilación perpetua y la parálisis por análisis. Quien carece de una celosía emocional se inunda ante cualquier decisión porque es incapaz de separar el miedo irracional de la prudencia necesaria. Ya, le desborda todo. Claro, con la estructura adecuada, las emociones pasan a funcionar como una brújula calibrada. El miedo te señala lo que es necesario proteger y la tristeza subraya lo que verdaderamente se valora. Regulan el caudal, me encanta esa idea. Y bueno, de este río emocional, el análisis sube hacia la mente, la dimensión donde construimos el mundo antes de que exista. Si las emociones son el agua, la mente parece ser el software y la celosía aquí tiene que filtrar una cantidad de ruido externo absolutamente abismal. Totalmente. El tamiz mental opera filtrando los sesgos cognitivos y la sobreinformación, que hoy en día es brutal. Y aquí se rescata la función de la ventilación natural aplicada a la cognición. ¿Cómo funciona eso en la mente? Pues el texto habla del silencio mental, pero aclara un malentendido súper común. El silencio mental no consiste en forzar la mente a quedarse en blanco, como si fuera un monitor apagado. Consiste en crear un espacio protegido donde los patrones de información se integran y donde la intuición dispone de un entorno limpio para operar. Qué importante es eso hoy en día. Vital. Si la mente está constantemente consumiendo datos o generando ruido, carece de ventilación. Básicamente se asfixia. Y si la estructura mental tiene grietas importantes, supongo que lo que experimentamos no es la realidad, sino la distorsión de la luz al pasar por un defecto de fabricación en esa celosía. Proyectamos nuestros propios miedos y nos creemos que son hechos objetivos. Tal cual. Deformamos la realidad. Ahora, hasta este punto, el documento ha construido un individuo muy sólido por dentro. Físico, energía, voluntad, emociones, mente. Pero claro, nadie existe en un vacío. Imposible. Y aquí el autor hace un movimiento de expansión muy elegante. Transiciona hacia un modelo fractal, donde la estructura individual se replica hacia afuera, conectando con las dimensiones social, planetaria y trascendente. El salto a la dimensión social es el primer paso lógico. La celosía social es la arquitectura que sostiene nuestros vínculos. Y aquí vemos operar la función de la flexibilidad controlada en su máxima expresión. Porque las relaciones humanas son complicadas. Demasiado. Las relaciones saludables requieren un equilibrio muy fino. O sea, necesitamos intimidad sin caer en una fusión donde uno pierde su propia identidad y necesitamos autonomía sin que eso signifique abandono o aislamiento total. El texto menciona la capacidad de metabolizar el conflicto social. Es decir, entender que un desacuerdo puntual con un amigo o una pareja no significa que la relación deba destruirse para siempre. Eso es clave. Porque una red social sin flexibilidad es frágil.
A la primera crítica, el individuo siente que todo el tejido se desgarra y opta por huir. Pero la celosía permite que la tensión del conflicto pase a través de la relación, reajustando las posturas y, paradójicamente, fortaleciendo el vínculo. Es antifragilidad aplicada a la amistad. Y fíjate que si ampliamos el alcance de ese fractal, llegamos a la dimensión que el autor considera más crítica hoy en día por su urgencia actual, la dimensión planetaria. Tema importante. Muy importante. El argumento central es que la Tierra misma es la macrocelosía más antigua y sofisticada de la que tenemos constancia. Piensa en la proporción áurea en el crecimiento de las plantas o la refracción de la luz en un arco iris. El planeta opera mediante sistemas de filtrado y reciprocidad. Lo cual expone una ironía muy dolorosa del estilo de vida contemporáneo. O sea, puedes tener una dieta perfecta para tu celosía física, ir a terapia para mantener intacta tu celosía emocional y ser un experto marcando límites en tus relaciones sociales. Pero Si el suelo bajo tus pies colapsa por una crisis ecológica, tu bienestar individual no sirve de absolutamente nada. ahí le has dado. El texto critica duramente la mentalidad extractiva, que ignora por completo la función del tamiz y la necesidad de ventilación del ecosistema. Tratar a la biosfera como un pozo inagotable de recursos es el equivalente planetario a ignorar los ciclos yin y yang de los que hablábamos antes. Exigir producción constante, sin descanso. Exacto. Exigir a la Tierra sin darle tiempo de barbecho provoca un burnout ecológico. Y esto lo vemos de forma muy evidente en la agricultura. Los monocultivos masivos, claro. Los monocultivos son sistemas desprovistos de una celosía de biodiversidad. Al ser uniformes, carecen de redundancias y de defensas cruzadas. Una sola plaga puede arrasar miles de hectáreas en días porque no hay ninguna barrera natural que filtre o ralentice el daño. Todo cae como fichas de dominó. Sí, la biodiversidad es la celosía que otorga resiliencia al sistema. Es una escalada lógica impecable, de lo micro a lo macro. Y finalmente, esta red expansiva llega a su vértice, que es la dimensión trascendente, el sentido último. Esta es la dimensión encargada de integrar el sufrimiento. Ojo, el texto es muy cuidadoso al desvincular lo trascendente de cualquier dogma religioso específico. Se enfoca más en el mecanismo psicológico de encontrar significado. ¿Y cómo lo ilustra? Utiliza el ejemplo histórico de Viktor Frankl en los campos de concentración y la narrativa de Job en el desierto. O sea, escenarios donde el individuo ha sido despojado de todas sus otras estructuras de protección. Su celosía física, social e incluso energética están completamente vulneradas, rotas. En esas situaciones de dolor extremo, la celosía trascendente no actúa como un analgésico mágico que elimina el sufrimiento. Su función real es proporcionar un marco de integración. ¿Filtrar el dolor? Exacto. Filtra el dolor para transformarlo en materia de crecimiento. Piensa que sin este nivel estructural, el impacto de una tragedia desemboca en un nihilismo absoluto, en un colapso total de ese sentido. No le ves sentido a nada y te hundes. Claro, la celosía trascendente permite que el sufrimiento incomprensible se ancle a un propósito mayor, transformando el vacío existencial en una sensación de pertenencia profunda. Encontrar un asidero en mitad de la tormenta. Todo este recorrido nos lleva de vuelta a una pregunta fundamental que el documento plantea ya hacia el final. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el individuo es un ensamblaje de todas estas dimensiones, física, energética, de voluntad, emocional, mental, social, planetaria y trascendente, ¿qué ocurre si intentamos desarrollarlas por separado? Pues que caemos en el peligro de los silas. Trabajar en el desarrollo humano separando estas dimensiones en compartimentos estancos es, según el autor, una ilusión de salud tremenda. Las dimensiones se interpenetran constantemente. Claro. Imagina que alguien dedica horas al día a buscar la iluminación espiritual, cultivando a tope su celosía trascendente, pero ignora una inflamación crónica en su cuerpo porque desprecia la dimensión física. El sistema entero está comprometido. O la típica persona que amasa una fortuna y tiene un éxito social arrollador, pero alberga un vacío emocional insostenible en su día a día. Ya, no se sostiene. Es aquí donde el documento nos regala la que probablemente sea su metáfora visual más potente, la del vidrio roto. Si una de las celosías está fracturada, ojo, no se limita a dejar pasar el caos sin filtrarlo. Lo que hace es deformar la luz que la atraviesa. Las grietas deforman la luz que pasa. ¡Qué fuerte! Sí,
Una grieta no reparada en la estructura emocional, un trauma no procesado, por ejemplo, actúa como una lente defectuosa que distorsiona la forma en la que esa persona percibe sus relaciones sociales o su propia valía, multiplica la imagen en fragmentos totalmente incoherentes. Madre mía. Por eso el autor insiste en que la identidad debe mantenerse como una semilla compacta e intacta. Si los filtros operan correctamente, la luz de la verdad, la belleza y la bondad entra sin deformarse, nutriendo un conocimiento clarísimo de quiénes somos y desde dónde tomamos nuestras decisiones. Es un nivel de autoconocimiento brutal. Lo cual nos lleva un poco a la conclusión de nuestro análisis de hoy. Queda claro que el documento no promete una vida sin adversidad, porque el conflicto, la enfermedad y las crisis seguirán existiendo ahí fuera. Pero al construir conscientemente estas estructuras, estas celosías, abandonamos el inútil muro de hormigón que nos aísla y dejamos de vivir a la defensiva, en modo supervivencia. Exacto. Con celosías aprendemos a danzar bajo la lluvia. La tormenta te atraviesa, pero en lugar de destruirte, tensa tus nudos y te hace más fuerte. Aprendes el arte del vínculo inteligente y la antifragilidad. Bueno, antes de terminar esta inmersión profunda, ¿con qué nos quedamos? Yo dejaría una reflexión extraída del final del texto, que creo que condensa todo muy bien. El autor dice, la semilla contiene el bosque, el fractal menor contiene el mayor. El mínimo indispensable, bien vivido, despliega la celosía entera. ¡Qué profundidad! Aunque a veces pensar en alinear 8 dimensiones vitales puede parecer un poco paralizante. Puede serlo, sí. Pero la naturaleza fractal de este modelo implica que sanar una pequeña parcela tiene un efecto dominó en el resto del sistema. O sea, reparar una sola cuerda ajusta la tensión de toda la estructura. Puede ser algo tan mundano como decidir poner el móvil en modo avión 1 hora antes de dormir para proteger ese ciclo yin de descanso físico, ¿no? Eso es, o atreverse a sostener una conversación incómoda con un amigo para metabolizar un conflicto en lugar de evadirlo. Ese mínimo ajuste ya restablece el flujo. Y esto plantea un último escenario de reflexión que resulta inevitable si vemos hacia dónde vamos como especie. A ver. Si nuestras celosías personales se entrelazan para formar la social y éstas se integran en el ecosistema planetario, cabe preguntarse qué ocurre con los sistemas sintéticos que estamos construyendo. ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Claro, a medida que desarrollamos la inteligencia artificial a escala global, estamos programando un muro impenetrable de puros datos algorítmicos que nos va a ahogar por falta de ventilación mental. ¿O seremos capaces de dotar a esta nueva infraestructura de la flexibilidad y la antifragilidad de una verdadera celosía viva, capaz de filtrar la verdad sin deformarla? Wow, es un interrogante inmenso que sin duda va a definir las próximas décadas. Quizás la tecnología deba aprender un par de lecciones urgentes de la arquitectura tradicional. Totalmente. Ha sido verdaderamente revelador desgranar este documento. Creo que es un momento excelente para reflexionar sobre qué tipo de filtros operan en nuestro día a día y si realmente están dejando pasar la luz adecuada. Muchísimas gracias por ayudarnos a navegar por todo esto. Y a quienes nos acompañan al otro lado, os animamos a seguir tirando de este hilo y explorar estas ideas por vuestra cuenta. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.